En medio del océano Atlántico, lejos de los grandes continentes y de las rutas más transitadas del mundo, se alza la isla de Madeira, un territorio abrupto, de pendientes pronunciadas y caminos estrechos, donde el viento recorre las montañas sin encontrar demasiados obstáculos, y el mar acompaña cada noche con un murmullo constante. Es un lugar donde el tiempo parece avanzar con una lentitud particular, como si cada día tuviera permiso para extenderse un poco más antes de desaparecer. Allí, en ese entorno apartado y silencioso, nace Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Su llegada al mundo no ocurre entre lujos ni comodidades, sino dentro de una realidad sencilla, marcada por el trabajo diario y por una economía ajustada. La casa familiar es pequeña, compartida, funcional. No sobra nada, pero tampoco falta lo esencial. En Madeira, la vida enseña temprano que cada cosa tiene un valor y que nada se obtiene sin esfuerzo. La infancia transcurre entre rutinas simples. Las mañanas comienzan temprano, los adultos cumplen con sus obligaciones y los niños aprenden a adaptarse al espacio que les toca habitar. No hay grandes distracciones modernas, no hay estímulos constantes. El entretenimiento surge de lo cercano, de lo disponible, de lo que puede improvisarse con creatividad. En ese contexto, el fútbol aparece de manera natural, casi inevitable, como una extensión del movimiento infantil. Un balón basta para llenar horas enteras. Las calles irregulares, los terrenos de tierra, los espacios reducidos se convierten en campos de juego. No existen líneas pintadas ni arcos reglamentarios. Cada partido se define por acuerdos implícitos, por reglas flexibles, por la imaginación. El balón rebota de forma impredecible, obligando al cuerpo a adaptarse, a reaccionar rápido, a mantener el equilibrio. Sin saberlo, ese entorno imperfecto comienza a educar el control, la coordinación y la perseverancia. Cristiano crece rodeado de ese movimiento constante. Corre, se detiene, vuelve a correr. No hay relojes marcando entrenamientos, no hay entrenadores observando cada gesto. Solo existe el deseo de seguir jugando, de no soltar el balón, de intentar una vez más. En la isla, nadie habla de carreras profesionales ni de futuros extraordinarios. El fútbol es juego, es escape, es una forma de gastar energía en un entorno donde el espacio es limitado, pero la imaginación no. La familia acompaña desde la discreción. El trabajo duro es una constante en el hogar, y el deporte no se presenta como una promesa de ascenso social inmediato, sino como una actividad más dentro de la rutina diaria. Sin embargo, el ejemplo silencioso del esfuerzo cotidiano va dejando huellas profundas. Aprender a cumplir horarios, a respetar responsabilidades, a aceptar límites, se convierte en una enseñanza tan importante como cualquier jugada. En Madeira, la cercanía del océano refuerza una sensación de aislamiento. Mirar al horizonte es observar una línea que parece no terminar nunca. Esa distancia física con el resto del mundo genera casi sin querer una introspección temprana. Los sueños no se proclaman en voz alta, se guardan, se procesan en silencio. Cada tarde de juego, cada caída, cada intento fallido, se integra como parte natural del aprendizaje. Cristiano no se distingue por buscar atención. Su diferencia aparece en la repetición. Mientras otros se cansan, él insiste. Mientras algunos se detienen, él continúa. Esa insistencia no responde a una ambición clara, sino a una necesidad interna de superarse, aunque no sepa todavía por qué. Madeira, con su ritmo pausado y su geografía exigente, va moldeando una mentalidad resistente, acostumbrada a subir cuestas sin esperar recompensas inmediatas. Las noches en la isla son tranquilas. El sonido del viento se mezcla con el del mar, y las luces se apagan temprano. El descanso llega sin sobresaltos. En ese silencio nocturno, el cuerpo asimila el cansancio del día y la mente se prepara para repetir el ciclo. No hay urgencia, no hay presión externa, solo la constancia de una rutina que se repite una y otra vez. Es importante detenernos un momento aquí, en este punto inicial de la historia. Si este ritmo lento, esta narración serena y estas historias contadas para acompañar la noche te resultan agradables,
Puedes apoyar este contenido suscribiéndote al canal, dejando un me gusta y compartiendo en los comentarios qué otras vidas o periodos históricos te gustaría escuchar. Ese pequeño gesto permite que estas narraciones sigan construyéndose con el mismo cuidado y calma. Pero la infancia continúa, y con ella el proceso silencioso de formación. Cada partido improvisado, cada caminata por las pendientes de la isla, cada jornada que termina sin aplausos ni reconocimientos, va sumando experiencia. Cristiano aprende a convivir con la frustración y con la espera. Aprende que mejorar requiere tiempo, repetición y paciencia. Aún no hay promesas, no hay certezas. Solo hay un niño que corre detrás de un balón en una isla rodeada de agua, sin imaginar que ese movimiento constante lo llevará, algún día, a abandonar la calma de Madeira. Por ahora, el viento sigue soplando, el mar sigue marcando el ritmo de las noches, y la historia avanza despacio, como si supiera que no tiene prisa. Este es el comienzo, un origen silencioso, forjado lejos del ruido, donde el carácter empieza a tomar forma antes incluso de que el mundo sepa que existe. La decisión de abandonar Madeira no llega como un gesto heroico ni como una escena cargada de dramatismo. Llega en silencio, como suelen llegar las decisiones que cambian una vida. No hay celebraciones, no hay despedidas prolongadas. Hay una sensación densa, casi imperceptible, de que algo se está cerrando para dar lugar a otra etapa, todavía desconocida. Dejar la isla implica mucho más que un traslado geográfico. Significa separarse de un ritmo conocido, de un paisaje constante, de un entorno que ha sido hogar desde el primer día. Para un niño esa distancia no se mide en kilómetros, sino en ausencias. Ausencias de voces familiares, de calles reconocibles, de noches acompañadas por el mismo sonido del mar. Lisboa aparece como un concepto lejano, abstracto, difícil de imaginar desde la calma de Madeira. El viaje no está cargado de promesas claras. No hay garantías. Hay expectativas, sí, pero también incertidumbre. El fútbol, que hasta entonces había sido juego y costumbre, comienza a adquirir otra dimensión. Se transforma en disciplina, en estructura, en exigencia. El entorno cambia de forma abrupta. Los espacios se vuelven más grandes, los horarios más estrictos, las miradas más evaluadoras. La llegada a Lisboa supone un quiebre emocional profundo. La ciudad no se parece a la isla. Es más ruidosa, más rápida, más indiferente. Allí nadie conoce la historia previa. Nadie observa con la paciencia del entorno familiar. Todo debe demostrarse desde cero. Cada día se convierte en una prueba silenciosa, donde el margen de error parece más estrecho. La soledad aparece temprano, no como un golpe repentino, sino como una presencia constante que acompaña las rutinas. Estar lejos de casa implica aprender a convivir con los silencios propios. Las noches, ahora, no suenan igual. El viento no atraviesa las montañas de la misma manera. El mar queda lejos. En su lugar, aparecen otros sonidos, otras luces, otro tipo de cansancio. Cristiano es todavía muy joven para comprender completamente el peso de esa decisión, pero su cuerpo y su mente comienzan a adaptarse. Aprende a ordenar sus días, a respetar normas estrictas, a convivir con otros jóvenes que también persiguen un objetivo similar. La competencia deja de ser abstracta. Ahora tiene nombres, rostros, resultados concretos. El entrenamiento ya no depende solo del deseo de jugar. Depende de la constancia, del cumplimiento, de la capacidad de sostener el esfuerzo incluso cuando la motivación flaquea. Hay jornadas largas, repetitivas, donde el cuerpo se fatiga y la mente busca refugio en recuerdos lejanos. Madeira aparece entonces como una imagen borrosa, idealizada, asociada a una tranquilidad que ya no está disponible. Sin embargo, en medio de esa exigencia, algo se fortalece. La distancia comienza a construir independencia. Aprender a estar solo enseña a escucharse. Aprender a fallar sin consuelo inmediato enseña resiliencia. Cada día lejos del hogar suma una capa más de experiencia emocional, aunque no siempre resulte cómoda.
No hay espacio para la queja constante. El entorno competitivo no lo permite. Cada uno carga con su propia historia, y el progreso se mide en resultados. Cristiano observa, aprende, se adapta. Entiende que el talento, si existe, no basta por sí solo. Debe ser acompañado por disciplina, por sacrificio, por una disposición permanente a mejorar. Las comidas compartidas, los entrenamientos, los descansos breves, todo sigue una estructura precisa. El tiempo libre es limitado. La infancia, tal como la conocía, comienza a diluirse. En su lugar aparece una rutina marcada por objetivos, evaluaciones y expectativas externas. No hay aplausos diarios. Hay correcciones, ajustes, silencios. En este proceso, el cuerpo empieza a transformarse lentamente. No de manera espectacular, sino progresiva. La repetición constante de ejercicios, la exigencia física sostenida, comienzan a moldear una relación distinta con el esfuerzo. El cansancio deja de ser una señal de detención y se convierte en parte del camino. Las noches en Lisboa son distintas, más largas, más inquietas. El descanso no siempre llega con facilidad. La mente repasa el día, los errores, las oportunidades perdidas. Pero también aparecen pequeñas certezas. La sensación de haber resistido un día más, de no haber abandonado, de seguir adelante aunque el hogar quede lejos. Con el paso del tiempo, la distancia se normaliza. No porque deje de doler, sino porque se integra a la experiencia. Madeira ya no es solo un lugar físico, sino un recuerdo que acompaña, una referencia interna. La isla se convierte en origen, en punto de partida, en una base silenciosa desde la cual avanzar. Este periodo no está hecho de grandes gestas ni de titulares, está hecho de constancia, de días que se parecen entre sí, de entrenamientos que no se recuerdan de forma individual, pero que, acumulados, construyen algo sólido. Es aquí donde se empieza a entender que el camino no será breve ni sencillo. Cristiano sigue siendo un niño, pero uno que ha tenido que crecer antes de tiempo. No por elección consciente, sino por las circunstancias del sueño que comienza a tomar forma. Un sueño que aún no tiene nombre, pero que exige sacrificios concretos. La ciudad duerme, los pasillos se apagan, el día termina, y en ese silencio nocturno, lejos del viento de Madeira, el proceso continúa. Lento, exigente, silencioso, como si la historia supiera que todavía queda mucho por recorrer. Con el paso de los meses, la rutina deja de sentirse ajena y comienza a integrarse como una segunda piel. Lisboa ya no es solo el lugar al que se llegó, sino el espacio donde cada día se pone a prueba una decisión tomada demasiado pronto. La infancia, tal como se conocía en Madeira, se vuelve un recuerdo cada vez más lejano. En su lugar aparece una estructura firme, repetitiva, exigente, que no deja demasiado margen para la improvisación. El entrenamiento se transforma en el eje central de la vida cotidiana. No hay atajos visibles. Cada ejercicio, cada repetición, cada corrección se suma a un proceso largo que no promete resultados inmediatos. El cuerpo aprende a responder al esfuerzo sostenido. La respiración se vuelve más controlada, los movimientos más precisos. Nada ocurre de forma repentina. Todo se construye a partir de la constancia. Cristiano comienza a entender que el talento, por sí solo, es apenas un punto de partida. La diferencia real se encuentra en lo que se hace cuando nadie observa, cuando el cansancio aparece antes de lo esperado, cuando la motivación se diluye. Es en esos momentos silenciosos donde se define la relación con el trabajo. Persistir se convierte en una elección diaria. La disciplina deja de ser una imposición externa y empieza a interiorizarse. Los horarios se respetan con naturalidad. El descanso se vuelve parte del entrenamiento. La alimentación adquiere un significado distinto. Cada aspecto de la vida cotidiana comienza a ordenarse alrededor de un objetivo que todavía no se formula en palabras, pero que se siente con claridad. La mente también entra en este proceso de transformación. Aprender a convivir con la presión, con la comparación constante,
Con la evaluación permanente, requiere una adaptación profunda. Cada entrenamiento es una oportunidad, pero también un examen. No hay garantías de continuidad. El margen de error es reducido. Esa conciencia genera una tensión silenciosa que debe ser canalizada. En lugar de dispersarse, Cristiano enfoca esa energía en la mejora constante. Observa a otros, aprende, ajusta. Entiende que el progreso no siempre es visible de inmediato. A veces se manifiesta en pequeños detalles. Una mejor postura, una decisión tomada más rápido, una reacción más eficiente. Esos avances mínimos, acumulados, comienzan a marcar una diferencia. El cuerpo, aún en desarrollo, responde con resiliencia. La exigencia física es alta, pero se asimila de manera progresiva. Cada jornada suma resistencia, coordinación y fuerza. No hay transformación espectacular, pero sí una evolución constante. El cansancio deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal de avance. Las noches, aunque siguen siendo largas, empiezan a ofrecer una calma distinta. El agotamiento físico facilita el descanso. La mente, aunque activa, encuentra cierto alivio en la sensación de haber cumplido. No siempre hay satisfacción plena, pero sí una tranquilidad discreta, casi imperceptible, que acompaña el cierre del día. En este punto del camino, vale la pena hacer una pausa breve. Si este relato pausado, construido con cuidado y pensado para acompañar el descanso nocturno, te resulta valioso, puedes apoyar este trabajo suscribiéndote al canal, dejando un me gusta y compartiendo en los comentarios qué historias te gustaría escuchar en el futuro. Ese gesto sencillo permite que estas narraciones sigan desarrollándose con el mismo nivel de detalle y calma. Pero el proceso continúa, y con él la construcción de una mentalidad particular, una forma de entender el esfuerzo como algo cotidiano, no excepcional. Cristiano comienza a asumir que mejorar no es un evento, sino una práctica constante, que no hay un día definitivo donde todo cambia, sino una suma de jornadas similares que, vistas en conjunto, transforman. La competencia interna se intensifica. Cada compañero representa un desafío, no desde la hostilidad, sino desde la comparación inevitable. Ver a otros avanzar obliga a avanzar también. El entorno no permite la complacencia. Cada lugar se gana y se defiende con trabajo. En ese contexto, el carácter se define con mayor claridad. La determinación se vuelve visible en los gestos pequeños. Llegar antes, quedarse un poco más, repetir un ejercicio que no salió bien. No hay necesidad de discursos. El compromiso se expresa en la acción repetida. La distancia emocional con Madeira se redefine. Ya no es solo nostalgia, es referencia, es origen. La isla se convierte en un punto interno al que se regresa en silencio, una base emocional que sostiene en los momentos de duda. El recuerdo del viento, del mar, de las noches tranquilas, funciona como ancla. Este período no ofrece recompensas visibles al exterior. No hay reconocimientos amplios ni celebraciones. Es una etapa de construcción silenciosa, donde el progreso se mide hacia adentro. Es aquí donde se forja una relación particular con la exigencia, una aceptación profunda de que el camino elegido implica sacrificios sostenidos. Cristiano comienza a entender que el esfuerzo no es algo que se atraviesa para llegar a otra cosa. Es parte permanente del recorrido. Esa comprensión marca un antes y un después. La resistencia mental se fortalece. La frustración se procesa con mayor rapidez. El error se integra como aprendizaje. Las jornadas se suceden una tras otra, con una regularidad casi hipnótica. Entrenar, descansar, repetir. Cada día parece similar, pero ninguno es idéntico. Siempre hay un matiz distinto, una sensación nueva, una corrección que se incorpora. La suma de esos matices construye algo sólido. En el silencio de las noches lisboetas, mientras la ciudad baja el ritmo y las luces se atenúan, el proceso continúa sin pausa.
No hay prisa, no hay atajos, solo una dirección clara, sostenida por la constancia y el trabajo diario. La forja del cuerpo y la mente no es un episodio breve, es un tramo prolongado, silencioso y exigente. Un tramo donde se aprende a convivir con uno mismo, con el cansancio, con la espera. Un tramo que prepara, sin anunciarlo, para escenarios mucho más grandes. La historia sigue avanzando, con la misma cadencia lenta, como si supiera que aún queda mucho por contar, y que cada paso necesita su tiempo. El tránsito hacia los escenarios mayores no ocurre de forma abrupta. No hay una línea clara que se cruce de un día para otro. Es más bien una expansión progresiva del entorno, como si el mundo comenzara a abrirse lentamente, obligando a ajustar la mirada y el ritmo. Lo que antes era un espacio reducido, casi íntimo, empieza a poblarse de nuevas voces, de nuevas expectativas, de una atención que ya no se limita al círculo cercano. Cristiano se encuentra, poco a poco, frente a un contexto donde el fútbol deja de ser solo formación y se convierte en espectáculo. Los estadios son más grandes, los viajes más frecuentes, las miradas más numerosas. La sensación de anonimato se diluye. Aparecen observadores, análisis, comparaciones. Cada movimiento empieza a tener un eco que se extiende más allá del entrenamiento diario. El cuerpo, trabajado durante años de constancia silenciosa, responde con solidez. La velocidad, la potencia y la coordinación se integran de manera natural al juego. Pero ahora no basta con ejecutar bien, hay que hacerlo bajo presión. Hay que sostener el rendimiento cuando el entorno se vuelve ruidoso, cuando el error se amplifica y el acierto se celebra con intensidad. La exposición trae consigo una nueva forma de tensión. No es la tensión íntima de la soledad, sino la tensión de ser observado. Cada partido se convierte en una prueba pública, cada decisión en un registro. Aprender a convivir con esa visibilidad requiere un ajuste profundo. La mente debe encontrar calma en medio del movimiento, equilibrio en medio del ruido. Cristiano comienza a comprender que el escenario mundial no perdona la desconcentración. La exigencia es constante. No hay lugar para la improvisación emocional. La regularidad se vuelve un valor central. Jugar bien un día no alcanza. Hay que hacerlo una y otra vez, con la misma intensidad, con la misma atención al detalle. Los viajes se acumulan, los hoteles se suceden, las ciudades cambian, el cuerpo se adapta a horarios distintos, a climas variados, a superficies nuevas. El descanso se vuelve estratégico, la recuperación fundamental. Cada jornada exige una administración cuidadosa de la energía física y mental. En este contexto, la competencia adquiere una dimensión distinta. Ya no se trata solo de superar a quienes entrenan al lado, sino de medirse con jugadores de todo el mundo. Estilos diversos, culturas futbolísticas distintas, ritmos que varían. Cada enfrentamiento es una oportunidad de aprendizaje, pero también un desafío que no admite distracciones. La presión mediática comienza a aparecer de manera progresiva. No irrumpe con violencia inmediata, sino que se instala lentamente. Comentarios, expectativas, análisis. El nombre empieza a circular. Con él, las opiniones. Aprender a filtrar ese ruido se vuelve una habilidad tan importante como cualquier aspecto técnico. Cristiano opta por el enfoque, por reducir el mundo a lo esencial. Entrenar, jugar, recuperarse. La disciplina, ya internalizada, actúa como un ancla. Cuando el entorno se expande demasiado, volver a la rutina permite mantener el equilibrio. La repetición conocida ofrece estabilidad frente a la incertidumbre externa. El escenario mundial también trae momentos de afirmación, instantes donde el esfuerzo acumulado encuentra expresión visible. Goles, actuaciones destacadas, noches donde todo parece alinearse. Pero incluso en esos momentos, la celebración es breve. El calendario no se detiene. El próximo desafío siempre está cerca. La madurez comienza a asomarse, no como una renuncia al impulso juvenil, sino como una integración. Aprender cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo arriesgar y cuándo sostener. Esa lectura del juego,
del contexto y de uno mismo se va afinando con la experiencia. Las noches posteriores a los grandes partidos no siempre son tranquilas. La mente repasa jugadas, decisiones, detalles. El cuerpo, agotado, busca descanso. En ese contraste entre la intensidad del día y el silencio nocturno se procesa la experiencia. Cada partido deja una huella, visible o no. La relación con el éxito empieza a definirse, no como un estado permanente, sino como un momento transitorio. Cristiano entiende que la cima no es un lugar estable, es un punto que se alcanza y se abandona rápidamente. Mantenerse cerca requiere una atención constante, casi obsesiva, a los detalles. El entorno se vuelve cada vez más profesional. Equipos de trabajo, análisis físicos, tácticos y mentales. La preparación se afina. Cada aspecto del rendimiento es observado, medido, ajustado. La individualidad convive con la estructura colectiva. Aprender a integrarse sin perder identidad se vuelve clave. A pesar de la magnitud del escenario, ciertos hábitos permanecen. La puntualidad, la repetición, la búsqueda constante de mejora. Esos elementos, forjados en etapas anteriores, actúan como una base sólida. Cuando todo alrededor cambia, lo que se mantiene ofrece estabilidad. El paso al escenario mundial no elimina la vulnerabilidad. Al contrario, la expone. Cada error es visible, cada falla se amplifica. Aprender a tolerar esa exposición sin perder confianza requiere un trabajo interno profundo. Cristiano enfrenta esa realidad con la misma lógica que ha guiado su camino: trabajo sostenido, enfoque y paciencia. Las expectativas externas crecen. Con ellas, la necesidad de gestionar la presión. No todos los días son brillantes, no todas las noches son memorables, pero incluso en los momentos más discretos, el compromiso se mantiene. La constancia vuelve a ser el eje. El fútbol, ahora, es un lenguaje global, un espacio donde millones observan, opinan y sienten. Formar parte de ese escenario implica aceptar una responsabilidad implícita. Cada actuación contribuye a una narrativa que ya no pertenece solo al jugador, sino también al público. Cristiano avanza en este nuevo contexto sin perder del todo la referencia inicial. Madeira sigue siendo un recuerdo silencioso, un contraste permanente con la magnitud actual. Esa distancia entre origen y presente ayuda a mantener perspectiva. Recordar de dónde se viene permite sostener el rumbo cuando el entorno se vuelve abrumador. El escenario mundial no es un destino final, es una etapa más, amplia, exigente, compleja. Una etapa donde el talento debe convivir con la presión y donde la disciplina se vuelve aún más necesaria. La historia continúa avanzando, ahora bajo luces más intensas, pero con el mismo ritmo interno. Las noches, aunque distintas, siguen ofreciendo un espacio de recogimiento. Cuando el ruido se apaga y el cuerpo descansa, el proceso se asimila. Cada experiencia se integra lentamente, preparando el terreno para lo que vendrá. Así, sin prisa pero sin pausa, la vida de Cristiano se adentra en una dimensión global. Un espacio donde cada paso cuenta, donde cada jornada suma, y donde el camino, lejos de simplificarse, se vuelve más profundo. Con el paso del tiempo, el escenario mundial deja de ser una novedad y se convierte en el espacio habitual. Ya no hay sorpresa frente a los grandes estadios, ni desconcierto ante las miradas constantes. Todo eso pasa a formar parte del paisaje cotidiano. Es en este punto donde comienza una etapa distinta, una etapa marcada por la permanencia en la cima y por la dificultad de sostenerla. La gloria no llega como un instante aislado, sino como una sucesión de momentos que se acumulan lentamente. Partidos decisivos, noches europeas, definiciones ajustadas, celebraciones breves. Cada logro es el resultado visible de un trabajo prolongado, pero también el inicio inmediato de una nueva exigencia. No hay tiempo suficiente para detenerse. El calendario avanza sin pausa. Cristiano entra en una fase donde el rendimiento deja de ser promesa y se transforma en expectativa. Ya no se espera que aprenda, sino que resuelva.
Cada partido es observado con atención, no para descubrir, sino para confirmar. La regularidad se convierte en la vara principal. Destacar de forma constante es más complejo que hacerlo una vez. Los récords comienzan a aparecer de manera natural, casi inevitable. Goles que se suman, marcas que se superan, cifras que se repiten en análisis y resúmenes. Sin embargo, detrás de esos números, hay una rutina silenciosa que no se modifica. Entrenamientos exigentes, cuidados físicos estrictos, una atención permanente a los detalles más pequeños. La relación con el cuerpo se vuelve aún más precisa. Cada molestia se evalúa, cada descanso se planifica. El objetivo ya no es solo rendir bien, sino rendir siempre. Mantener el nivel requiere una escucha constante del propio cuerpo, una capacidad de ajuste fino que se adquiere con experiencia y disciplina. Las noches de gloria suelen ser intensas, pero también breves. La celebración dura lo justo. Luego llega el silencio, el regreso al hotel, la habitación a oscuras, el cuerpo cansado. En ese contraste entre la euforia del estadio y la calma nocturna, se procesa lo ocurrido. El éxito, lejos de ser un punto final, se integra como parte del camino. La presión externa se intensifica. Cada logro eleva las expectativas. Cada récord establece un nuevo estándar. El margen para el error se reduce. Aprender a convivir con esa presión constante se vuelve una habilidad central. No se trata de ignorarla, sino de gestionarla sin que interfiera en el rendimiento. Cristiano desarrolla una relación particular con la exigencia. No la percibe como una carga ajena, sino como una consecuencia natural del lugar que ocupa. La responsabilidad se asume con seriedad. Cada partido es una oportunidad para responder, no para relajarse. La concentración se sostiene incluso en encuentros que, desde afuera, parecen menores. La constancia en el alto nivel exige sacrificios silenciosos, renuncias que no siempre se ven, horas de descanso cuidadas, rutinas que se repiten incluso cuando el cansancio mental aparece. La vida personal se adapta a las demandas del rendimiento. El equilibrio se busca con atención, sabiendo que cualquier desajuste puede tener impacto. En el plano colectivo, el rol se redefine. La experiencia aporta liderazgo. La presencia transmite confianza. No siempre es necesario hablar demasiado. A veces el ejemplo basta. La manera de entrenar, de competir, de recuperarse, se convierte en referencia para otros. Los grandes escenarios traen consigo noches memorables, estadios llenos, himnos, silencios tensos antes del inicio. En esos momentos, la preparación mental adquiere un valor fundamental. La capacidad de abstraerse del entorno y enfocarse en lo esencial marca la diferencia. El ruido queda afuera. El juego se simplifica. Pero no todas las noches son perfectas. Incluso en la cima, hay partidos grises, errores, decisiones cuestionadas. La diferencia está en la respuesta posterior. Analizar, corregir, seguir. No hay espacio para la autocomplacencia prolongada ni para el castigo excesivo. El equilibrio emocional se construye con práctica. Los récords, aunque visibles, no definen por completo esta etapa. Lo que realmente la caracteriza es la continuidad. Permanecer en la élite durante años requiere una adaptación constante. El fútbol cambia, los rivales se estudian, las estrategias evolucionan. Ajustarse sin perder identidad se vuelve esencial. Cristiano entiende que cada temporada es un nuevo comienzo. Los logros pasados no garantizan nada. El punto de partida siempre vuelve a ser el trabajo diario. Esa comprensión evita la caída en la comodidad. El esfuerzo no disminuye, al contrario, se vuelve más específico. Las noches interminables no siempre son de celebración. Muchas veces son de análisis silencioso. Repasar mentalmente jugadas, decisiones, movimientos. El descanso llega cuando la mente se aquieta, cuando el cuerpo acepta el cansancio acumulado. En ese estado, el sueño cumple una función reparadora, tanto física como mental. El vínculo con el público se intensifica. Admiración, expectativa, crítica, todo convive. Aprender a aceptar esa dualidad sin perder el rumbo es parte del aprendizaje. La identidad se sostiene desde adentro. Lo externo se escucha, pero no define por completo. En esta etapa,
el tiempo comience a sentirse de otra manera. Las temporadas se suceden con rapidez, los años pasan sin detenerse. La gestión del propio recorrido se vuelve consciente. Cada decisión cuenta, cada elección tiene impacto a largo plazo. La gloria, vista de cerca, no es un estado permanente de euforia, es una responsabilidad constante, un lugar que exige atención continua. Cristiano transita esta etapa con una combinación de determinación y enfoque, consciente de que sostener es tan desafiante como alcanzar. Cuando las luces se apagan y el estadio queda vacío, queda el silencio. Ese silencio nocturno, tan distinto al de Madeira, pero igualmente profundo, acompaña el cierre de cada jornada. Allí, lejos del ruido, la historia sigue avanzando, paso a paso, sin detenerse. Ninguna trayectoria extensa permanece siempre en línea recta. Incluso en los recorridos más sólidos aparecen momentos de fricción, etapas donde la continuidad se ve interrumpida por dudas, cuestionamientos o resultados que no coinciden con las expectativas. En esta fase del camino, la atención ya no se centra únicamente en lo logrado, sino también en cómo se responde cuando la narrativa comienza a tensarse. Las críticas forman parte inevitable del escenario. Llegan desde distintos frentes, con tonos diversos. Algunas son técnicas, otras emocionales, otras simplemente reflejo del ruido externo que acompaña a quienes ocupan un lugar central. Aprender a distinguir entre lo útil y lo irrelevante se vuelve una necesidad. No todo merece respuesta, no todo requiere reacción inmediata. Cristiano se enfrenta a momentos donde el rendimiento es analizado con lupa. Cada gesto, cada decisión, cada partido que no alcanza el nivel esperado se convierte en tema de debate. La exposición, que antes acompañaba el éxito, ahora amplifica los errores. La tolerancia externa disminuye. El juicio se vuelve más severo. En estos periodos, la presión adquiere un matiz distinto. Ya no se trata solo de sostener la excelencia, sino de recuperar la confianza colectiva. La exigencia no desaparece, se transforma. El desafío pasa a ser interno. Mantener la claridad mental cuando el entorno cuestiona requiere fortaleza emocional. Las caídas no siempre son abruptas, a veces se manifiestan como pequeñas fisuras. Una seguidilla de partidos discretos, una adaptación que cuesta más de lo esperado, una sensación de desgaste acumulado. Identificar esos momentos a tiempo es clave para evitar que se profundicen. El cuerpo, sometido a años de alta exigencia, comienza a enviar señales más claras. La recuperación se vuelve aún más importante. Escuchar esos mensajes sin interpretarlos como debilidad requiere madurez. La resiliencia no consiste en ignorar los límites, sino en gestionarlos con inteligencia. Cristiano responde a estos desafíos con una estrategia conocida: volver a lo esencial. Reducir el foco, entrenar con precisión, ajustar detalles. No hay gestos grandilocuentes, hay trabajo sostenido. La disciplina actúa como refugio cuando el ruido externo se intensifica. La resiliencia se construye en silencio, no se anuncia, se practica. Cada entrenamiento completado, cada corrección aplicada, cada jornada asumida con seriedad, suma estabilidad. La confianza no regresa de un día para otro, se reconstruye, paso a paso. En el plano emocional, aprender a convivir con la crítica implica aceptar que no todos los momentos serán celebrados. El reconocimiento fluctúa, la identidad no puede depender exclusivamente de la aprobación externa. Encontrar un eje interno sólido permite atravesar estos períodos sin perder el rumbo. Los errores, analizados con calma, se convierten en información valiosa, no como castigo, sino como guía. Ajustar la técnica, modificar hábitos, adaptar el enfoque. La experiencia acumulada ofrece herramientas para responder con mayor equilibrio. El entorno profesional acompaña este proceso. El análisis se vuelve más profundo. La preparación más específica. Cada aspecto del rendimiento es revisado. La adaptación no es una señal de retroceso, sino de continuidad. Permanecer competitivo implica evolucionar. Las noches posteriores a los momentos difíciles suelen ser más largas. El descanso llega con mayor dificultad. La mente repasa situaciones, decisiones, alternativas. Sin embargo, incluso en ese desvelo se procesa el aprendizaje.
El silencio nocturno ofrece un espacio de reflexión que, aunque incómodo, resulta necesario. La resiliencia también se expresa en la capacidad de volver a competir con convicción. No esconderse, no reducir la participación. Asumir la responsabilidad incluso cuando el contexto no es favorable. Esa disposición transmite un mensaje claro. El compromiso permanece intacto. Con el tiempo, los resultados comienzan a acompañar nuevamente, no siempre de forma espectacular, pero sí consistente. La regularidad reaparece, la confianza se afianza, las críticas pierden intensidad, el ciclo se equilibra. Estos momentos dejan una huella profunda. Enseñan que el camino no se define solo por los picos de éxito, sino por la forma en que se atraviesan las dificultades. La resiliencia se convierte en parte integral de la identidad, no como una respuesta puntual, sino como una actitud permanente. Cristiano integra estas experiencias a su recorrido, no las niega, no las dramatiza, las asume como parte natural de una trayectoria extensa. Cada caída aporta perspectiva, cada crítica un aprendizaje potencial. Cuando la noche avanza y el ruido del día se disipa, queda la sensación de haber resistido, de haber seguido adelante a pesar de las dudas. Esa continuidad silenciosa, construida lejos de los titulares, sostiene el camino. La historia avanza, ahora con una profundidad mayor. Cada etapa suma matices, cada desafío fortalece. La resiliencia no es un episodio aislado, sino un hilo que atraviesa toda la trayectoria, preparando el terreno para lo que aún está por venir. Con los años, el tiempo comienza a hacerse visible de una manera distinta, no como una urgencia inmediata, sino como una presencia constante que acompaña cada decisión. El cuerpo ya no responde exactamente igual que antes, y la experiencia acumulada empieza a ocupar un lugar central en el rendimiento. Esta etapa no se define por la pérdida, sino por la adaptación. Cristiano entra en un periodo donde la relación con su propio cuerpo se vuelve aún más consciente. Cada entrenamiento es planificado con precisión, cada descanso es valorado. El objetivo ya no es únicamente maximizar el esfuerzo, sino administrarlo con inteligencia. La eficiencia gana terreno frente a la exuberancia física de los primeros años. El juego también se transforma. La lectura de las situaciones se vuelve más rápida. La anticipación sustituye, en muchos casos, a la velocidad pura. Saber dónde ubicarse, cuándo acelerar y cuándo pausar se convierte en una ventaja decisiva. La experiencia permite simplificar decisiones en momentos complejos. El liderazgo adopta una forma más serena. No necesita imponerse, se expresa a través del ejemplo constante. La manera de entrenar, de prepararse, de competir, transmite un mensaje claro a quienes comparten el entorno. La constancia se vuelve una referencia silenciosa. En esta etapa, el vínculo con el pasado adquiere un nuevo significado. Los comienzos en Madeira, la soledad en Lisboa, la forja silenciosa, aparecen como capítulos lejanos pero fundamentales. Recordarlos no genera nostalgia paralizante, sino perspectiva. Entender el recorrido completo permite valorar cada momento presente. Como un atleta, esta etapa exige transformar la identidad. Implica reconocer que el rendimiento ya no se mide solo por intensidad o despliegue, sino por capacidad de influir, de guiar y de ser una referencia para quienes están comenzando. El paso del tiempo también trae consigo una relación distinta con el error. La experiencia enseña que no todo se puede controlar. Aceptar esa realidad reduce la ansiedad. El enfoque se centra en lo que está al alcance: la preparación, la actitud, la respuesta posterior. La presión externa persiste, pero se percibe de otra manera. Ya no define completamente el estado interno. La identidad está más consolidada. Las opiniones externas se escuchan, pero no determinan cada paso. La estabilidad emocional se construye sobre años de aprendizaje. Las noches adquieren una calma particular. El descanso se vuelve más profundo cuando el cuerpo recibe lo que necesita. La mente, menos impulsiva, procesa con mayor serenidad. El silencio nocturno acompaña una reflexión más pausada, menos cargada de urgencia.
La adaptación no implica renuncia, implica transformación. Ajustar el juego, modificar hábitos, redefinir objetivos. La motivación se sostiene desde un lugar más interno, menos dependiente del reconocimiento inmediato. El deseo de competir permanece, pero se expresa con madurez. Cristiano comprende que el tiempo no es un adversario, sino un contexto. Negarlo no tiene sentido. Integrarlo permite seguir avanzando. Cada temporada se afronta con la conciencia de que es única, irrepetible. Esa mirada aporta intensidad y enfoque. El cuerpo, cuidado con precisión, responde. No siempre de la misma manera, pero con fiabilidad. La preparación específica permite sostener el nivel competitivo. La experiencia compensa lo que el tiempo modifica. El equilibrio se alcanza a través del ajuste constante. El legado comienza a insinuarse, no como un cierre definitivo, sino como una presencia gradual. La trayectoria acumulada influye en otros. Las decisiones, los hábitos, la manera de afrontar los desafíos se convierten en referencia. La responsabilidad se amplía. Las conversaciones internas también cambian. Hay menos ruido, menos dudas innecesarias. La claridad se apoya en lo vivido. Cada elección se evalúa con una perspectiva más amplia. El corto plazo ya no es el único horizonte. El paso del tiempo invita a una relación más reflexiva con el éxito. No se lo persigue con desesperación. Se lo recibe cuando llega. Se lo deja ir cuando pasa. La estabilidad emocional se fortalece al aceptar esa naturaleza transitoria. Las noches, ahora, tienen un ritmo distinto. El cuerpo agradece la regularidad. La mente se aquieta con mayor facilidad. El descanso cumple un rol fundamental en la continuidad. Dormir bien se convierte en parte esencial del rendimiento. Esta etapa no marca un final, sino una transición. Un momento donde la experiencia se integra plenamente al presente, donde cada jornada se vive con atención, sin prisa, pero con compromiso. El tiempo sigue avanzando, como siempre. La diferencia está en cómo se lo habita. Cristiano transita este tramo con una conciencia más profunda de su recorrido, entendiendo que adaptarse es también una forma de permanecer. Cuando la noche se cierra y el silencio se instala, queda la sensación de equilibrio, de haber encontrado una manera de convivir con el paso del tiempo sin perder la esencia. La historia continúa, enriquecida por cada etapa, avanzando con la misma cadencia serena. Llega un punto en toda trayectoria extensa en el que la mirada comienza a ampliarse de manera natural, no como un corte abrupto, ni como una despedida explícita, sino como una expansión silenciosa del significado de lo vivido. El fútbol, que durante tantos años ocupó el centro absoluto, empieza a convivir con una reflexión más amplia sobre el recorrido completo y sobre la huella que queda detrás. Cristiano alcanza esta etapa con una conciencia profunda de su propio camino. No se trata de contabilizar logros ni de enumerar cifras, sino de comprender el impacto acumulado de una vida dedicada a la disciplina, al esfuerzo sostenido y a la búsqueda constante de superación. La experiencia ya no se mide solo en partidos, sino en aprendizajes. El legado comienza a construirse incluso antes de que se lo nombre. Está presente en la manera de entrenar, en la exigencia diaria, en la relación con el trabajo bien hecho. No es un concepto abstracto, se manifiesta en hábitos concretos, en rutinas que otros observan y replican, en una ética que se transmite sin necesidad de discursos. Más allá del resultado inmediato, aparece una influencia cultural. El ejemplo de constancia, de compromiso prolongado, de resiliencia frente a la adversidad, trasciende el deporte. Se convierte en una referencia para quienes observan desde distintos lugares, incluso fuera del fútbol. La idea de que el progreso sostenido es posible a través del trabajo metódico se instala con fuerza. La relación con el reconocimiento también se redefine. El aplauso ya no es un motor exclusivo. El valor se encuentra en la coherencia del recorrido. Haber sostenido una identidad a lo largo del tiempo.
adaptándose sin perder esencia, adquiere un peso particular. La validación interna gana protagonismo. Cristiano comprende que su historia no pertenece únicamente a los registros deportivos, forma parte de un relato más amplio sobre disciplina, ambición y constancia. Un relato que puede ser leído desde múltiples perspectivas, cada una encontrando sentidos distintos según la experiencia propia. El paso por distintos contextos, culturas y escenarios deja una marca profunda. La capacidad de adaptarse sin fragmentarse se convierte en uno de los aprendizajes centrales. Esa flexibilidad, sostenida por una base sólida, permite atravesar cambios sin perder dirección. Las noches, ahora, invitan a una reflexión más pausada. El silencio se llena de recuerdos, pero también de presencia. No hay urgencia por adelantarse al futuro ni por aferrarse al pasado. El equilibrio se encuentra en habitar el momento con atención serena. El fútbol sigue estando allí, pero ya no ocupa todo el espacio mental. Convive con una mirada más amplia sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la continuidad más allá de la competencia. La identidad se expande, no se reduce a un solo rol. El impacto de una trayectoria extensa se manifiesta también en las generaciones que observan. La influencia no se limita a quienes comparten el campo, sino que alcanza a quienes miran desde lejos. La constancia, vista a lo largo de los años, deja una impresión duradera. Cristiano entiende que toda carrera tiene un carácter finito, pero que el significado puede perdurar. La huella no se define solo por el final, sino por la coherencia del recorrido completo. Cada etapa aporta un matiz distinto a ese legado. La relación con el futuro se vuelve más abierta. No hay necesidad de anticiparlo con rigidez. La experiencia ofrece confianza en la capacidad de adaptarse a lo que venga. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se transforma en posibilidad. Las reflexiones se vuelven más profundas, menos impulsivas. La perspectiva adquirida permite observar el propio camino con cierta distancia, no para juzgarlo, sino para comprenderlo en su totalidad. Los errores, los aciertos, las decisiones difíciles, todo forma parte de un mismo tejido. El silencio nocturno acompaña este cierre narrativo, no como un final definitivo, sino como una pausa prolongada. Una pausa que invita a integrar lo vivido, a descansar en la sensación de haber recorrido un camino con compromiso. Más allá del fútbol, queda la historia de una vida dedicada a la mejora constante. Una historia que no necesita exageraciones para sostenerse. Su fuerza reside en la continuidad, en la repetición, en la coherencia mantenida a lo largo del tiempo. Cuando las luces se apagan y el ruido se disuelve, permanece la calma. Esa calma que solo aparece cuando el recorrido tiene sentido. La historia, ahora completa, descansa en su propia cadencia, lista para ser recordada sin prisa, noche tras noche.